Hola, el presente ciclo de charlas corresponde a un curso que hicimos con el profesor Mario Morales durante varios semestres en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía y Negocios. El tema es prácticas y experiencias de emprendimiento. Primero me presento, soy Rodrigo Silva, soy ingeniero civil industrial con un MBA en la Universidad de Chile y en la Universidad de Tulane, soy aspirante a filósofo, pero sobre todo soy un emprendedor de oficio, un emprendedor, como todos sabemos, no hay ninguna universidad que enseñe emprendimiento y el emprendimiento se reduce en la mayoría de nuestras universidades a cursos que en el fondo son pequeños cursos, a veces talleres. A nosotros nos cupo con el profesor Morales la duda y la inquietud de si esto está bien y se correlaciona con el valor que en realidad tiene el emprendimiento en Chile. Me ha tocado ser emprendedor desde que estaba en la universidad, formamos una empresa que se llamaba Publibus. Posteriormente he estado en el rubro inmobiliario, construcción, he estado básicamente en una constructora que se llamó Mixa. Me tocó entregarle las llaves al síndico de quiebra, una empresa que después de 15 años quebró. Y ahí uno como que piensa que ya se graduó de emprendedor, que ya no hay más que aprender y sin embargo a lo largo de todos estos años me ha tocado formar empresas como Loyal Global Solutions, que participé como socio fundador y que hoy día es una consultora de bastante tamaño. He participado en emprendimientos que no lo han logrado, estuve con don Félix Brunato apoyándolo en una empresa que se llama Brunato S.A., que se dedicaba a hacer chocolates en Curacaví. Don Félix es un emprendedor de tomo y lomo. Hemos estado y estamos hoy día formando una empresa que llevamos 2 o 3 años trabajando en ella, que se llama I3T, que es la innovación en tecnología y talento para el trabajo. Y como siempre el rubro central de lo que yo he hecho ha estado en el sector inmobiliario. Este curso, Prácticas y Experiencias de Emprendimiento, es un esfuerzo por entregar algo de consistencia, por pensar el tema del emprendimiento en cuanto a sus prácticas y a sus experiencias, pero no solo se reduce a eso, también tiene un marco conceptual que hemos ido desarrollando. Nuestro objetivo, como dice aquí, es acercarnos al emprendimiento, entregar un marco conceptual y concentrarnos en prácticas emprendedoras que en este caso las vamos a querer hacer a través de videos experimentales al estilo de lo que hace la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en que el emprendimiento es algo bastante más común. Las universidades hacen casuística de las experiencias de negocio y hacen casuística de los negocios propiamente tal y de los problemas que enfrentan los negocios. A mí me parece que como chilenos estamos un poco en deuda en ese tipo de estudio más profesional de lo que es el emprendimiento. A lo largo de los tiempos definimos algunos conceptos básicos que sí se tratan y que pueden resumirse en los que están aquí mostrados. Vamos a hablar del valor como algo fundamental, del conocimiento. Todos decimos, o mucha gente dice que estamos en la sociedad del conocimiento, pero poca gente es capaz de interpretar qué significa esa sociedad del conocimiento. Lo vamos a conversar. Vamos a hablar de conjeturas, de conjeturas que muchas veces se transforman también en paradigmas, de los que también vamos a hablar. Y el conocimiento dividido como conjeturas y como paradigmas en una parodia un poco a lo que hace Karl Popper en su teoría del conocimiento. Y después vamos a hablar de algo de lo cual estamos poco acostumbrados a hablar, sobre todo en Chile y quizás en la mayoría de los países de habla latina, que vamos a hablar del error. Del error como fundamento de ese mismo conocimiento, del error como valor, y del error, en el fondo, nosotros parecemos vivir en una sociedad en que no se acepta el error, donde el error pasa a ser algo que hace que en realidad podríamos descartar a las personas. Y de repente a uno se le olvida frases como la de Thomas Edison que dice: yo no me he equivocado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan.
el hombre nos aportó la luz y en el fondo él estaba experimentando y tratando de encontrar una solución. A nosotros se nos vende la idea de que no nos vamos a equivocar, de que existe una verdad última, y eso muchas veces en el emprendimiento demuestra, quizás como en ninguna otra oficio, que estamos equivocados, que no es cierto que no vamos a encontrar error. Por el lado del emprendimiento práctico, nos vamos a detener en la idea. Mucha gente cree que cuando tiene una idea, eso tiene gran valor. A mí se me acordaba del tema de Facebook, de Zuckerberg, que toma una idea y construye un negocio. La gente cree, la construcción de ese negocio versus la idea, tendríamos que nosotros ver qué valor tiene el equipo. El equipo es otro tema fundamental para la parte práctica. Tenemos una idea, pero tenemos el equipo, tenemos la gente con las destrezas como para poder producir ese negocio. Después viene el financiamiento, y aquí viene un paradigma grande que lo vamos a estar repitiendo varias veces, porque en nuestra experiencia, a los empresarios que hemos invitado, casi ni uno tenía, no había plata para empezarlo, pero la gente dice, yo no soy empresario, no soy emprendedor, porque no tengo plata. ¿Ah? Y la verdad es que si hay un buen equipo, hay una buena idea, parece ser que la práctica demuestra que no es tan difícil conseguir la plata para buenos equipos. Hay temas que son como la parte latera del emprendimiento, pero que son los aspectos legales, que vamos a topar un poco cosas básicas, porque de repente en nuestras escuelas de negocio salen profesionales que ni siquiera saben lo que es una factura. Entonces, cuando uno dice, o que lo que es el IVA, o que tienen que llevar una contabilidad paralela, son cosas que uno esperaría que en las escuelas de negocio se vieran, pero en realidad nuestras escuelas de negocio han entendido que ellos tienen que administrar negocios, o sea, son en el fondo escuelas de administración. Vamos a recorrer la diferencia entre lo que es un emprendimiento, un emprendedor y un administrador. Y toca que la gran mayoría de los emprendedores probablemente no son buenos emprendedores, buenos administradores. Y por último, vamos a hablar del exit strategy. Cuando uno hace un negocio, tiene que tener una estrategia de salida. Si no es para uno, por lo menos para los inversionistas. Y a un inversionista uno le dice, mire, usted me va a acompañar por un periodo, los capitales están tan especializados que de repente hay capitales que no les interesa quedarse para toda la vida. No es lo mismo que el emprendedor, que muchas veces se enamora de su negocio. Entonces, vamos a empezar por la distinción de los primeros conceptos básicos que significan el emprendimiento. Y estamos hablando aquí de una distinción que de repente para la sociedad en general no saben hacer la distinción muy bien entre un emprendedor, un empresario y un inversionista. Y todo esto se meten dentro de un mismo bolo como si fuera lo mismo, y para nosotros va a ser relevante hacer un doble clic ahí y pensar un poquitito respecto de cada uno. Para nosotros, el emprendedor va a ser la persona que crea un negocio. Emprendedores fueron Henry Ford, emprendedores Steve Jobs, Bill Gates, por nombrar algunos de los más conocidos hoy día. Se tiene que generar una idea y crear un negocio de cero. Empresario, que es en el fondo la clase de los dueños de empresa, si es que eso se puede denominar una clase, son los que normalmente están ocupados, tienen propiedad. Yo puedo tener acciones de Lanchile y eso a mí me constituye en un empresario. O puedo tener acciones de cualquier empresa o de muchas empresas. Muchos emprendedores terminan solo en empresarios, o a veces tienen un gran emprendimiento y se vuelven solo empresarios. Pero hay gente que a lo largo, y mucha, y el espíritu emprendedor desde nuestro punto de vista tiene más relación con eso, con el crear y crear negocios. ¿Ah? Y después viene el inversionista. Y el inversionista, que en general hace las del banco, es gente que tiene recursos, no tiene ideas, no tiene equipo y se complementa con el emprendedor y con el empresario. En la edición básica
La gran fortaleza que tiene el emprendedor es la capacidad de tener ideas, pero no solo eso, de poder formar equipos y convencer a la gente y convencer a los inversionistas de crear un negocio. Como lo habíamos dicho, estamos bajo la idea de que el dinero no es lo más importante, de que si uno mira las tasas de interés hoy día en el mundo, son tasas tremendamente bajas y en general andan ansiosos de buscar proyectos donde colocar eso, y por eso hay mucho más dinero que ideas y que equipos para desarrollar esas ideas. Por ejemplo, emprendedores eran los hermanos Wright, que estuvieron compitiendo con otro grupo exactamente igual que ellos, pero con mucho financiamiento, y resulta que quienes descubrieron el avión fueron los hermanos Wright y siguieron adelante, y la persona que estaba al lado de ellos y el equipo que estaba con todos esos recursos al final dijo, ¿sabes qué más? Llegaron primero los hermanos Wright y me voy. No se le ocurrió decir, ¿sabes qué más? Aquí hay una idea y yo puedo eventualmente mejorar esa idea. Steve Jobs, ¿para qué vamos a hablar de un emprendedor quizás más completo desde Henry Ford, quizás? Un emprendedor que primero nos cambió el mundo con los computadores personales, cuando las grandes empresas decían que no, que la gente estaba jugando, que solo servían para juguetes. Posteriormente, Steve Jobs fue echado de su propio negocio por Scully, una persona que él contrató, porque la junta directiva dijo, ¿sabes qué más? Este cabrito estuvo bueno para crear la empresa, pero no tiene las aptitudes para hacerlo. Se fue en el camino, creó una segunda empresa de computadores, Next, cuyo sistema operativo es el sistema que hoy usan los Mac. Creó también todo lo que Windows al final copió, lo creó él, o encontró la gente para crearlo, o encontró sentido en una idea, encontró valor en una idea. Cambió la manera en que escuchamos música con el iPod. Antes era inimaginable un concepto así. Nos cambió la manera en que nos comunicamos con los smartphones. El concepto del iPhone que hoy todos copian, que el Samsung es exactamente igual, estamos hablando de un emprendedor que generó esa idea y el equipo. Pero no solo eso, cambió la manera en que se ven los dibujos animados con Pixar y con John Lasseter, que fue el creador. Él siempre tuvo un creador al lado. En Apple tuvo ¿cómo se llama? Su socio, en Pixar tuvo a John Lasseter. Toda la revolución de Apple en función del diseño también obedece a un diseñador, un cabro joven que al final del día él tenía ahí. Y resulta que eso para nosotros va a constituir emprendimiento. Después revoluciona un poco el mundo de los propios computadores con el tablet, y últimamente, antes de morirse, estaba con el sueño de este iCloud que era hacia donde iba el mundo. Entonces los emprendedores en general debieran postular cambiar el orden existente. Vamos a tener un pequeño acápite de los filósofos y ahí vamos a abordar qué es lo que tienen. A lo segundo, un emprendedor tiene que estar dispuesto a arriesgar. La probabilidad de que se le apunte es baja, es casi cero. Entonces hay que partir de la idea de que lo más probable es que esto no resulte y que lo más probable es que esta sea una prueba de ensayo y error y que vayamos a encontrarnos con que nuestras ideas no eran tal, que tenemos que modificarlas y cambiarlas. Rechaza la estabilidad, no sé si la rechaza, de repente uno podría decir no es racional rechazar la estabilidad, pero de repente sacrifica la estabilidad. La idea es que al emprendedor le interesa ser dueño de su propio destino, tiene algo con la doctrina liberal que vamos a también tocar tangencialmente. Disfruta lo que hace. Si hay algo de los grandes negocios, que la gente está contenta trabajando en ellos. Crear se asemeja un poco a cuando los artistas, por ejemplo Dalí o cualquiera de los grandes creadores,
crean algo, uno los ve contentos, apasionados en lo que están haciendo. Puede ser hasta con rabia, pero es como, está más en la filosofía y en el ámbito de los creadores, de los artistas. Hay harto de eso en el emprendedor. En general no toman el fracaso de la misma manera. Sienten que los errores están perfeccionándolos. De los emprendedores que vamos a ver adelante, en lo que avanza este curso, tenemos que todos vieron alguna oportunidad de valor, que muy pocos tenían recursos, y resulta que esto de repente les resulta más gratificante, aún a pesar del riesgo, aún a pesar de los dolores de estómago, porque cuando se está emprendiendo duele la guatita, y generalmente el emprendimiento se produce por algún quiebre. Hoy hay dos grandes edades para ser emprendedor. O se es desde muy joven, ni siquiera yendo a la universidad. Tenemos a Bill Gates, que es un dropout, Steve Jobs, que solo llegó a estar un semestre en la universidad, y una edad en la cual se corre poco riesgo. Normalmente puede ser gente que tiene pocas alternativas, pero tenemos varios dropouts de Harvard y de universidades importantes que han hecho grandes empresas. La segunda edad es la edad en que hoy en día en el mundo moderno la gente se empieza a quedar cesante, o sea, a los 40, 50, cuando ya se ha recorrido una carrera como empleado de alguna gran empresa, resulta que en esa edad de repente hay alguien que le pone tarjeta roja a la persona y le dice, ¿sabe qué más? No nos sirve, y después de tirar muchos currículum, hay gente que dice, ¿sabe qué más? Lo único que me queda para sobrevivir es el emprendimiento. Pero esos emprendedores en general yo he visto que tienen mucho éxito porque tienen ya un bagaje de conocimiento muy alto, en general tienen una manera de generar valor y de crear valor. En cuanto a la discusión filosófica, el emprendimiento tiene mucho de revolucionario. Karl Marx fue el primero que dijo que la burguesía es una clase auténticamente revolucionaria, porque su deformación era hablar de clases, digamos, y era la manera en que él conceptualizó el mundo en su teoría que quería descubrir casi científicamente cómo se movía la sociedad. Pero al decir que la burguesía es básicamente revolucionaria, lo que quiso decir es que la burguesía cambió todo el orden anterior. Había un orden feudal que se regía bajo ciertas reglas, y resulta que el comercio y la burguesía obligaron a todo el orden a transformarse a su lógica. Schumpeter también tiene una frase que es como la mejor definición del capitalismo, pero que también se aplica un poco al emprendimiento, que es que el capitalismo es la destrucción creativa. Y los que hemos estado en negocios sabemos bien lo que es la destrucción creativa. Lo malo se acaba, quiebra, en general no subsiste, y viene algo nuevo. O sea, hay empresas que de repente se crean, como por ejemplo hoy día Kodak ya no existe, Instagram vale mucho más que eso. O tenemos ejemplos, por ejemplo, en el área de la prensa, en la cual una empresa como el Huffington Post, que era una bloguera, que termina transformando todo esto en un tremendo negocio de la prensa, que termina vendiéndose más caro que el Washington Post. Ojo, más caro que el Washington Post, que el Washington Post tenía edificios, camiones para repartir los diarios y una serie de cosas. Bueno, Washington Post se tiene que adaptar a lo nuevo que viene. Queda la sensación que vivimos en una época en que los cambios, uno mira para atrás, todos nosotros nacimos sin internet, sin teléfonos celulares, las comunicaciones eran totalmente distintas, y resulta que cada uno de esos ha sido elementos en que han creado valor. Quizás la filósofa que más me gusta a mí en cuanto a captar el alma del emprendimiento es la Ayn Rand. La Ayn Rand tiene libros como Manantial y La Revolución de Atlas, en la que básicamente en todas sus tramas lo que está diciendo es que el emprendimiento es lo que vale. La Revolución de Atlas se iba a llamar la huelga, digamos, y toda la trama está en función de una huelga de empresarios.
Y para ella es como que el creador está ahí, está creando, pero todos le están dando con un machete. Yo no soy muy amigo de ese tipo de caricaturas, pero ella ve que en toda esta creación hay muchos que se cuelgan y que más encima después pelan respecto de eso. Yo veo que la sociedad tal cual la estamos viendo, en el fondo, el mundo de la creación es el mundo del emprendimiento. Isaías Berlín, por otro lado, nos puntualiza sobre los conceptos de la libertad. Y el emprendimiento tiene harto de libertad. O sea, si mucha gente prefiere ganar menos, tener más riesgo y tener un sueño, muchas veces por sus ansias de libertad. Berlín define dos tipos de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa para Berlín es básicamente el marco en el cual uno se puede mover libre. ¿Cuál es el marco? Y ese marco, bueno, si alguien es liberal va a decir yo quiero que sea lo más ampliamente posible, y hay otra gente que se entretiene restringiendo ese marco que no necesariamente está mal. O sea, muchas veces pueden requerirse restricciones, pero lo que querría el emprendedor es tener un marco lo más amplio posible, cosa de poder crear de la manera más libre posible. Sin embargo, hay otra libertad que es la libertad positiva para Berlín, y la libertad positiva dice relación con quién tiene el derecho a fijar ese marco, o, dicho de otra manera, porque para Berlín esta libertad es media nefasta, ¿quién tiene autoridad sobre mí? Normalmente es nefasta para Berlín en el sentido que dice que todos los grandes totalitarismos se han basado en la libertad positiva, en la creencia de ese gran dictador que tiene la posibilidad de marcar ese marco. Bueno, el emprendedor en sí, desde el punto de vista positivo, le gusta reconocer poco, que haya gente que le esté fijando el marco o que le esté autorizando. La libertad positiva, por ejemplo, dice relación con nuestros padres, cuando no podemos hacer muchas veces lo que queremos hacer, la carrera que queremos estudiar, no la podemos ejercer. ¿Por qué? Porque resulta que al papá no le gustó, el papá está asustado porque no va a dar abasto. ¿Cuántos ejemplos hay de amigos que fueron por un área no tradicional, o sea, no se fueron a ser ingenieros, abogados, no, sino que optaron por un camino más de riesgo, y efectivamente al final terminaron mejor que los propios hermanos que estudiaron? Casos hay muchos. Tenemos también, dentro del marco conceptual, el concepto de la sociedad abierta y su enemigo, Karl Popper, que lo que nos va a enmarcar en general Popper es en contra de la pretensión de que conocemos el futuro, o que podemos llegar a conocer el futuro, y también nos va a dar un marco grande en contra de todo lo que es el historicismo, la pretensión, como tiene un libro también Berlín sobre Karl Marx, pero Popper ataca también el historicismo, la pretensión de que nosotros, conociendo la historia, podemos predecir el futuro. En general, hay una correlación también entre querer el emprendimiento y querer una sociedad plenamente abierta, y digámoslo, puede ser fundada en términos egoístas o puede ser fundada en términos prácticos, no quiero calificar en términos de valor. Y Hayek, que quizás fue el filósofo político más vapuleado en el siglo XX, pero que al final del día la historia terminó demostrando que algunas de las cosas que él decía era cierto, y que en el fondo de alguna manera también iba contra, en su camino de servidumbre, contra la pretensión de que podemos planificarlo todo y percibirlo de antemano. El emprendimiento obviamente está afuera. Ahora lo que vamos a hablar es básicamente, vamos a tener unas definiciones que nos van a permitir conversar para adelante y distinguir la importancia. Vamos a hablar de lo que enuncié al principio, los primeros conceptos básicos, y el primero que vamos a hablar es de valor, después nos vamos a meter en los conocimientos, las conjeturas, los paradigmas y el error. ¿Por qué, en una cosa previa, por qué hablamos de esto? Porque encontramos que son relevantes. ¿Y cómo vamos a definir relevante? Vamos a definir relevante como algo, un evento
que dado el curso de los acontecimientos, si uno pone ese evento ahí, el rumbo que venía cambia. O sea, tiene relevancia si ese evento ponemos un evento A y el rumbo cambia versus un elemento B y el rumbo sigue igual, el evento B es irrelevante, no produjo ningún cambio. Todos los conceptos anteriores nosotros los vemos como relevantes para el mundo del emprendimiento. Y ahí estamos, por ejemplo, este evento es un evento irrelevante y estos tienen relevancia para distintos lados. No tenemos juicio de valor para decir que uno es mejor o peor. Para nosotros el valor es una cosa fundamental y no nos enseñan mucho a distinguirlo. El valor conceptualizado, como hemos dicho, como un beneficio o como una expectativa de beneficio, nos da un marco bastante bueno como para saber, por ejemplo, cuánto cobrar. Hay mucha gente que está en una pega y uno dice, mira, ¿y qué valor estás agregando? Y hay veces que los valores ni siquiera son valores económicos. Hay veces que el valor de una persona es porque es de confianza al dueño y el dueño está tranquilo al modo de un seguro y eso tiene valor y transmite un beneficio. El emprendimiento no es solo emprendimiento privado con fines de lucro. Nosotros siempre hablamos de que, por ejemplo, el Padre Hurtado era un gran emprendedor y el Hogar de Cristo un tremendo emprendimiento, el Cardenal Silva era un tremendo emprendedor con Cáritas, con la ¿cómo se llama? La librería Manantial, que era la librería de la iglesia. Tenemos grandes ejemplos de emprendedores que no han sido con fines de lucro. Entonces, al ampliar el concepto de valor al concepto de beneficio, no estamos llevando esto a la suma y resta de las lucas, que significa lo que voy a ganar, que es lo que un poco se caricaturiza el emprendimiento, y un poco porque también es re fácil que mucha gente crea que eso es así, pero a la larga los grandes emprendimientos se tratan de valor. O sea, Facebook tiene valor porque contactó a la gente estaba sola y hay mucha gente que en su casa levanta una página y se siente acompañado y puede conversar con amigos y a lo mejor es una manera que algunos dirán que es estúpida de hacerlo, pero resulta que hay 2.500 millones de personas inscritos en Facebook porque agrega valor. Google tiene valor porque resulta que metemos el dato y averiguamos una información increíble de las más diversas, hasta la gente de repente googlea a las personas con que va a tener una reunión y puede tener una idea más adelante, googlea sus ideas, googlea todo hoy en día. YouTube tiene valor porque le permite, y es la voz, y es un canal de televisión del siglo quizás no XXI, del siglo XXII, en el sentido de que dio un salto y un vuelco relevante a lo que era el canal de televisión y transformó el poder al poder de la gente. El mundo se está cambiando hacia elementos y le está dando valor a otras cosas. YouTube vale más que el Canal 7 o que cualquiera de los canales que están porque al final del día agrega más valor y le permite a más gente estructurar. Y es ¿cómo se llama? Un macizazo contra el paradigma que tienen muchos de que el emprendimiento o los canales de televisión al final tenían que tener un gran director que dijera esto es lo que vamos a pasar y están los grandes controladores y directores. El emprendimiento en todas sus fases, al final del día le pega un mazazo a los grandes planificaciones y al final del día muchos de los emprendimientos que están saliendo hoy día, como por ejemplo cuando hablamos de YouTube estamos hablando de una empresa que hizo al revés. Si la pirámide era así y en el canal de televisión había un director de producción y hacia abajo, YouTube dijo no, que publiquen lo que quieran y que la gente vea lo que quiere ver. Y al final del día es un lugar donde encontró la expresión, un poco casi muy democrática, en el sentido de que cualquiera puede agarrar un video y ponerlo arriba. Grandes cambios, estamos viendo el inicio de una era en la cual el emprendimiento ha sido brutal. Resulta que de las mayores empresas del mundo, por ejemplo Microsoft, en comparación con General Electric. El 78 General Electric era la compañía más grande del mundo. No había otra que se la igualara. Y resulta que 20 años después, y menos que 20 años, 12 años después, Microsoft era la empresa más grande del mundo. Pero resulta, sin quizás toda esa gran cantidad de activos y cosas como las de General Electric, y resulta que, pero Microsoft puede valer cero si pierde su capacidad de generar valor. Como Kodak llegó a valer cero porque perdió, o cero o no, sus patentes valían algo, a lo mejor estamos extremando un poco el argumento, pero resulta que
las empresas que no tienen capacidad de crear valor son las empresas que mueren. ¿Ah? Entonces, el valor debiéramos distinguir un poco entre beneficio y característica desde el marco conceptual. ¿Ah? Una característica de algo, por ejemplo, yo soy ingeniero, una característica mía, o una persona que es abogado puede decir básicamente que tiene todos estos años de experiencia, que sigue siendo una característica, y en general, por ejemplo, nosotros siempre damos el ejemplo con un abogado que puede decir, sabe que más nuestra firma tiene 150 años de experiencia y además entre la experiencia de toda la gente podemos formar un milenio de experiencia, pero resulta que para el gallo que está en la cárcel, lo que tiene valor es que un abogado le diga, sabe que más, en 5 días yo lo saco de la cárcel. Eso tiene valor porque es un beneficio concreto de pasar desde un estado que es el estado de la cárcel al estado tan ansiado de la libertad por todo. Entonces, características, cuando agarramos nuestro currículum y llenamos de características, puede que el título tenga valor, pero ¿para quién? Para la persona, para el que tiene el título. Yo, en el fondo, soy ingeniero y eso a lo mejor me va a permitir encontrar una peguita con unos pocos más de luquitas y eso tiene beneficio para mí. Pero yo decirle a alguien, mira, yo te voy a solucionar el problema porque soy ingeniero, no, yo te voy a solucionar el problema porque conozco la manera, que es lo que tiene valor, de pasar por arriba de los problemas que tú tienes y esa manera es tal y tal, y esa es la manera en que el emprendimiento se funda. El emprendimiento es como estas luchas, más que luchas, estas figurativamente cuando se iban todos al Far West a buscar oro, que tenía valor, un poco el emprendimiento eso sí, es un montón de mentes tratando de encontrar valor para el mercado. Ahora, eso desde mi punto de vista no tiene nada de malo y el debate público está muy mal guiado respecto de este tema. También tenemos esta cuestión de que tenemos que estar ayudando a los pymes. De repente no me ayude tanto, compadre. A uno le gustaría que la gente nos dijera básicamente que no pusiera tantas trabas simplemente a lo que es el ámbito creador. No es una disciplina fácil. Entonces, en cuanto a beneficio, viven en la cabeza. A mí me puede provocar beneficio mirar a una niña bonita y eso tiene valor. Entonces, el uso positivo que hace el sujeto ayuda a cubrir una necesidad, un deseo. El beneficio puede ser subjetivo. No estamos hablando de un beneficio que necesariamente tenga que ser algo objetivo. Las características describen, como dijimos, son observables y fáciles de medir, pero no generan, en general, beneficio para terceros. Es difícil, pueden generar algún beneficio para la persona que lo tiene y hay que tener cuidado con eso. En general, si nos compramos el eslogan de la firma de abogados de que porque tienen 150 años de experiencia nos van a provocar un beneficio, hay mucha gente que perdemos valor y de repente nos sentimos estafados porque pagamos por algo que es una característica y al final la característica solo le dio beneficio al poseedor de esa característica. Entonces, el mundo del valor ¿cómo se llama? Es lo que mueve a las personas y a las empresas, aunque no seamos capaces de percibirlo. Entonces, el emprendimiento para nosotros tiene una correlación fundamental con el valor. Y los elementos de valor que hay en el emprendimiento también es tener acceso al capital, tiene valor, contar con un capital distintivo, ahí estamos usando la palabra quizás de una manera muy cercana, pero poderse distinguir, tener algún valor también distintivo. Aumenta mucho la probabilidad de éxito cuando se conoce el valor o cuando uno es capaz de convencer a un tercero que tiene valor. Y el valor viene de las cosas más básicas. Encontrar valor a veces significa que yo encontré este terreno que valía menos y que el mercado lo iba a empujar hacia arriba, como hemos visto, estamos en lo que algunos definen una burbuja inmobiliaria, y resulta que ha cambiado de valor la mayoría de las propiedades en nuestro país. Eso ha pasado repetidamente. La primera burbuja que se produjo con un cambio de valor estrepitoso fue la de los tulipanes, en la cual la gente pagaba enormidades de lucas por los tulipanes y de repente se vino abajo. En Chile,
cambios fundamentales de valor. Por ejemplo, hubo al final de la década de los 80, mucha gente que estaba sacándole el pelo a los conejos para hacer lana, y resulta que en China, que compraban esto a $100 la tonelada, no sé cuánto, se vino a 2. Y resulta que se acabó gran valor que de repente estaba producido irregularmente por un mercado que quería subsidiar a sus mercados. El progreso de China también ha hecho cambiar mucho el valor, por ejemplo, de los commodities, y por eso llevamos varios años gozando, todos los países que producimos materias primas, de una bonanza que hoy día con el cobre no es tan seguro que se mantenga, pero de cualquier forma resulta que cambió el valor relativo del cobre, y si alguien hubiera encontrado alguna entrada en ese minuto, como dicen, irse largo en cobre, o en este minuto que viene para abajo, irse corto. La gente que administraba el Estado de China en algún minuto dijo, ¿sabe qué más? Firmó un contrato por 5 años a $2, a la mitad del precio que llegó a tener el cobre, o menos de la mitad. Y hay gente que para ellos tenía valor decir, nos vamos aseguraditos, y resulta que le provocaron, sin que nadie diga nada, un tremendo pérdida a todos los chilenos, y no es que eso haya sido de alguna manera intencional, sino que básicamente alguien que valoró de manera distinta lo que iba a ser el valor relativo de eso hacia adelante. Mucha de la riqueza generada es por mayor plusvalía. Mucha gente de repente, como es el caso de la gran mayoría, por ejemplo, de los profesionales de la clase media que terminan teniendo una casa, esa casa la han ido pagando todo el año, pero muchas veces esa casa gana un valor bastante grande, que es un ahorro extra que se tiene al respecto. Entonces, vamos a tratar de seguir siempre el tema del valor, va a ser un tema que le vamos a dar como caja en este curso. El otro tema importante, y aquí dice relación con la educación, entre comillas, pero es el conocimiento. El conocimiento, desde el punto de vista filosófico, proposicional, de años, se define como una creencia verdadera justificada. Eso quiere decir que yo creo que algo es así, ese algo es verdadero, cosa que en este caso es bastante discutible, y además tengo una justificación para creer en eso. Ahora, desde el punto de vista de que nosotros decimos que estamos en una sociedad que es la sociedad del conocimiento, entonces nosotros tenemos que empezar a ver, bueno, entonces, ¿cuál es el valor que tiene el conocimiento como tal? Porque en el fondo, para que no se transforme en una característica y que sí sea central en lo que estamos haciendo. Y en la sociedad del conocimiento ha demostrado que quienes saben hacer ciertas cosas, saben cómo entrar en un conocimiento muchas veces como el que cree en las filosofías más pragmáticas, anglosajonas, es un conocimiento que de repente tiene un link con el ámbito productivo. Porque nosotros vivimos en una era en que nos decían el tiempo es plata. Y resulta que la gente ponía su reloj, se sentaba a los consultores, ponían su relojito y su elemento de valor era su tiempo. ¿Cómo sería, entre comillas, el de un doctor o el de un dentista? Pero el del dentista, por lo menos, o el del doctor, es que te mejoran y te dan un beneficio concreto. El consultor cree que poniendo la hora. Hoy día, en la sociedad del conocimiento y en la sociedad del valor, ese conocimiento, dime qué valor me agrega. Es lo que debiera decir cualquier persona racional ante un consultor. Entonces el consultor le va a decir, sí, mira, ¿sabes qué más? Yo te voy a aumentar las ventas. Te voy a aumentar las ventas de tanto, no sé, en un 30%. Bueno, eso tiene valor y se lo puede comprar. O voy a mejorar las relaciones con tus trabajadores. O voy a hacer que se accidente menos la gente. Estamos hablando de elementos, entonces vamos a mejorar en lo que es protección de riesgo y seguridad y cosas de ese tipo. Hay muchos elementos de valor y por eso la economía, que en algún minuto empezó como muy básica, como una economía que era agraria, se transformó en una economía industrial, en donde el elemento de valor fundamental en la economía industrial efectivamente era el capital, pero no en una economía de servicio. En una economía de servicio como la que vivimos hoy, el elemento fundamental es la creación, poder detectar, encontrar valor, formar un equipo y encontrar los capitales para formar ese emprendimiento. Y eso es a lo que nosotros de alguna manera queremos llamar
y venimos a las universidades a hablar de este tipo de cosas, de tal manera de que no sea algo que al final del día la persona sale y en realidad no tiene idea cómo hacerlo y no tiene empieza a creer que cosas que son, o sea, no conoce primero que nada cosas básicas, como dijimos, como una factura, cosas de esas, pero empieza a creer que las cosas son de una manera distorsionada, entonces de repente no dice, no, ¿sabe qué más? Si no tengo capital, ¿qué voy a pensar yo? Mucho emprendimiento ha sido. Nosotros vamos a mirar el conocimiento desde el punto de vista de conjeturas y paradigmas. Una conjetura, en el fondo, básicamente es una hipótesis. Nosotros, y la verdad es que todos los emprendimientos, todas las primeras ideas son una hipótesis. La gente dice, mira, yo creo que por aquí va el camino. Ahí vamos a ser un poco popperianos con su libro Conjeturas y Refutaciones, como la construcción y la falsación, decir, oye, la idea acá es tirar una conjetura, tirarla al mercado y decir básicamente si es que funciona o no funciona en el mercado, eso va a tener una falsación, va a mostrar equivocada, vamos a hacer una pequeña corrección y vamos a reformular una segunda conjetura. Y a la larga todos nuestros emprendimientos, todos nuestros negocios tienen conjeturas, algunas que se transforman en lo que nosotros vamos a definir que es un paradigma. Entonces, vamos a pasar por Popper un poco y vamos a avanzar hacia lo que es un paradigma. Y un paradigma viene del griego patrón. Así se hacen las cosas. Esto es algo fijo. Nuestras conjeturas y mucha gente, los paradigmas son lo más peligrosos que hay, han sido la causa de la destrucción de muchos negocios, digamos. Por ejemplo, el Washington Post, como dijimos, tiene un paradigma de cómo hacer su negocio. Yo tengo que imprimir, tener estos periodistas, agarrar, tirar, repartir los diarios para que la gente llegue, generar contenido. Pero resulta que el Huffington Post tenía otro paradigma que resultaba ser bastante más eficiente, más rápido, y que resultó tener mayor valor que ese paradigma. En el caso del mundo, los paradigmas, nosotros hacemos una curva entre una conjetura, que es algo así, que se va transformando hasta que llega al otro punto un paradigma. De repente, en el mundo del emprendimiento es sano, es bueno estar del lado de las conjeturas y no de los paradigmas, y tratando de romper los paradigmas. Por ejemplo, un gran paradigma como caso de negocio es el caso del cuarzo en los relojes suizos. Los suizos, que eran los reyes de los relojes a cuerda preciosos, inventaron el cuarzo y se lo vendieron en 2 pesos a los japoneses. Y los japoneses con Seiko y con todas sus distintas marcas le sacaron la mugre en el negocio del reloj. ¿Por qué? Porque para los suizos decían, no, ¿saben qué más? Inventé este tema que funciona para hacer relojes, que es el cuarzo, pero ¿quién va a querer comprar un reloj a cuarzo? En el fondo, y resulta que había harta gente dispuesta a comprar un reloj a cuarzo, que los mismos inventores no fueron capaces de verle el futuro. Amtrak es la compañía de trenes más grande del mundo, o sea, más grande de Estados Unidos, antigua, y resulta que Amtrak en algún minuto, si se hubiera dado cuenta de que estaba en el negocio del transporte, no de los trenes, él tenía el paradigma que es el negocio del transporte, hoy día tendríamos aviones Amtrak, porque el transporte se hace mayoritariamente hoy día por aviones, pero no fueron capaces de ver eso, ejemplos de ese tipo. Ahora, los paradigmas vienen de otro filósofo que es Kuhn, y Kuhn, que ha tenido grandes discusiones con Popper, pero fue el que más conceptualizó esto a lo largo, incluso de ambos, Popper y Kuhn, son filósofos de la ciencia, no son filósofos ni políticos ni nada, están más bien orientados a la ciencia. Y él descubrió en el fondo que parte de la ciencia se mueve por paradigmas, y los negocios también se mueven por paradigmas. En general, después de eso lo que vamos a recorrer es errores. Ahora, todo esto es casuística. O sea, al final del día uno va a una empresa
y encuentra que estas son sus conjeturas y estos son sus paradigmas. De repente discutimos cuál es la manera de distinguir entre una conjetura y un paradigma, cuando Gallo dice, esto es definitivamente así. Y de repente uno tiene paradigmas de negocio que, como hemos dicho, son de alguna manera peligrosos, por ponerle un nombre. El último tema de la parte ya más o menos conceptual de lo que nosotros vamos a recorrer en esto es el concepto de error. Y como lo decíamos en la introducción, el error es mal mirado, en el fondo está lleno de gente que dice no me equivoqué, no fue un error. O sea, tenemos incluso ahora, ayer en los diarios, respecto a las nominaciones, el ministro secretario general de la presidencia llega y nos dice no hubo ni un error en los nombramientos, nos cuesta reconocer errores. Resulta que ya para estar en el gobierno parece que no se puede haber cometido ningún error en la vida. Estamos vendiendo este tema de la sábana blanca, que viene de un principio de que a la larga, que está muy lejos de lo que es la ciencia y el emprendimiento. En este sentido hacemos como un paralelo entre la ciencia y el emprendimiento, diciendo que se comportan parecidos, estamos probando, nos estamos equivocando y estamos encontrando soluciones. Nos mueven distintos motores, pero en el emprendimiento nos mueve básicamente el valor y crear beneficios. En la ciencia, que también tiene mucho valor, de repente también, pero en general puede que el beneficio sea un beneficio de largo plazo, no encontrado. En general, la ciencia, todos sabemos todo el valor y el beneficio que le ha entregado a la humanidad. En cuanto al error, está asociado al concepto de fracaso. No nos gusta ni los fracasados ni fracasar, y resulta que es re fácil en el fondo no fracasar si es que uno se queda atrás, pero si uno emprende, el emprendimiento decimos que está en la frontera de la creación, y al estar en la frontera de la creación, obvio que la gente se va a equivocar, si nada no está escrito el futuro, y tampoco a veces que nos equivocamos por la misma razón que acertamos. O sea, muchas veces lo que en un minuto era un error, años después, o a veces meses después, a veces días después, es un tremendo acierto. Es como Zamorano cuando le pegaba del lado de adentro del palo o de afuera, oye, pero estamos tratando de llegar. Y el error es parte de lo que debiéramos de alguna manera como cultura tratar de cambiar. Una cultura del emprendimiento involucra el error como algo fundamental. En la casuística nosotros preguntamos por errores. En casi todos los cursos que yo he hecho preguntamos por errores. En cursos de construcción de obra de repente nos damos cuenta y generamos bitácoras de un montón de errores que de repente parecen absurdos. La gente queda como diciendo cómo son tan pelotudos estos gallos. Resulta que la vida práctica nos lleva a cometer muchos errores, y es parte de lo que yo creo deberíamos asumir como algo posible, algo más normal, y en el fondo de tratar de vender esta idea de que vamos a ser los santos y de que al final del día no se va a construir ni un error que viene de paradigmas que tenemos bastante metidos. El rendirse me convierte en fracasado, no el fracaso en sí. El error más grande que se puede cometer es el miedo a cometer un error. Hay un montón de frases en libros de negocio que apoyan esa idea. Ahora vamos a entrar a esbozar lo que va a ser el conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico, o sea, el emprendimiento práctico, tenemos un poco la idea de valor, el equipo, el financiamiento, aspectos legales y exit strategy. En cuanto a la idea de valor, podemos decir que las ideas valen poco. Tener una idea que uno cree que tiene valor, porque es una conjetura al final del día. Mucha gente dice, yo voy con la idea, está lleno de gente diciendo, ¿sabe qué más? A mí eso se me ocurrió hace 5 años atrás, 20 años atrás, pero la idea en general no es lo que tiene más valor. En un emprendimiento, por ponerle un número, uno podría decir una idea 5%. Este tema de Facebook que hablamos, ok, había una buena idea, pero en cada negocio hay muchas personas tratando de hacerle, y por qué unas resultan y por qué otras no resultan, muchas veces tiene mucho más relación no con la idea,
sino con el equipo. El equipo, hay una frase de un venture capital gringo que dice, nunca invierta en una idea tipo A con un equipo tipo B, pero considere invertir en una idea tipo B con un equipo tipo A. ¿Qué quiere decir? La idea tipo A es una muy buena idea, pero el equipo es un equipo flight, un equipo malo, y el equipo malo no va a lograr que esa idea se lleve a la práctica. Al revés, dice, considere invertir en una idea mala o no tan buena, pero con un tremendo equipo. ¿Por qué? Porque, como dicen los gringos, el equipo is going to figure it out, va a encontrar la solución al problema y va a encontrar y va a reformular esa idea como una nueva conjetura. Cuando no hay un buen equipo, no hay negocio. O no debiera haber, o sea, está lleno de negocios con malos equipos, pero en general no es la mejor manera de armar un tema. Preocuparse un poco del equipo, del conocimiento que hay detrás. El buen equipo puede descubrir el camino. En cuanto al financiamiento, que es como el cuco, es como la excusa que usa la mayoría de la gente para no emprender, tenemos varias alternativas. En general, una conjetura. Nosotros tenemos la conjetura de que una buena idea con un equipo convincente siempre encuentra financiamiento. Tengo la idea, que es importante, idea con valor, pero tengo un equipo detrás y un equipo convincente, es relativamente fácil encontrar financiamiento. Los capitales, uno tiene que entender la lógica de los capitales cuando los va a buscar. Y los capitales tienen alternativas. Hoy día, por ejemplo, que las bolsas vienen cayendo, por lo menos la chilena viene cayendo hace mucho rato, la gente está medio asustada de poner la plata ahí. Por eso los negocios inmobiliarios agarran un valor relativo, porque uno no pierde todo, entonces la gente está... Y también los emprendimientos agarran un valor relativo. Entonces, parte de lo que queremos demostrar, pero en términos prácticos, con casos concretos, es que es destruir el paradigma de que se necesita dinero para emprender. El emprendimiento requiere dinero, pero tenerlo uno es una cosa distinta. Después, obvio que para conseguir financiamiento hay cosas básicas, prácticas, hay que hacer una evaluación de negocio, un emprendedor tiene que más o menos saber hacer un flujo de caja y ver más o menos una evaluación básica de negocio para saber más o menos de qué es lo que estamos hablando. Yo nunca he visto que esas planillas Excel funcionen exactamente como uno se las propone, pero es un buen ejercicio mantenerse y tenerlas. Y además es una condición práctica, tiene valor para el inversionista para saber en qué está invirtiendo. La alternativa de financiamiento en general que se ven en los negocios, normalmente los primeros financistas son los parientes cercanos, eso se llama, o gente dedicada al capital semilla, que los gringos tienen toda esta industria bastante trabajada, y parte de eso viene dada por capital semilla, growth capital, que es para capital, de repente IPO, que es encontrar socios. Socios, el tema normal es ir a ofrecerle el negocio a algún amigo o a alguien que uno sabe que tiene las lucas como para hacerlo, pero más allá es un IPO. Un IPO es una Initial Public Offer, que es cuando una empresa se transforma en pública. Hace poco vimos el IPO de WhatsApp, hemos visto el de, ¿cómo se llama? Más para atrás. Hemos visto el de Twitter y más para atrás el de Facebook y gente, entonces al final del día llegan las empresas y dicen, ¿sabes qué más? Necesitamos más capital para desarrollar esta idea y lo hacemos consiguiendo socios, pero eso para uno es conseguir básicamente a alguien que crea en la idea, que quiera invertir y estar. Después, para financiar, están los bancos, las instituciones financieras, los financistas, uno de repente puede encontrar gente, la diferencia entre un socio y un banco, el socio es el capital más caro, porque uno tiene que entregar parte de la empresa
para eso, pero la diferencia entre eso y una institución financiera básicamente es la formalidad que se requiere para efectos de conseguir, pero está lleno, hay empresas de factoring, hay un montón de maneras de cómo tratar de encontrar un financiamiento para una idea. Y también hay subsidios estatales y subsidios privados, y de repente hay programas de incentivos filantrópicos que tratan de ayudar al emprendimiento de gente que efectivamente cree que el emprendimiento es la base de lo que requerimos para generar mayor bienestar en la sociedad. En cuanto a los aspectos legales, tenemos que saber que vamos a recorrer más profundamente esto, vamos a hacer cosas más detalladas, pero primero que nada, básico, pero de repente hay gente en la universidad que todavía no sabe que tiene que constituir una sociedad, es una escritura pública. Últimamente se han bajado harto las barreras de eso, en un día se constituye una sociedad, antes eran 45 días, yo no estoy tan seguro que se pueda constituir una sociedad en un día, pero se han bajado bastante las barreras legales. Hay obligaciones legales como llevar una contabilidad, hay gente que de repente empieza a hacer un emprendimiento, empieza a comprar, y resulta que no ha guardado la factura, y resulta que hay un deber de una contabilidad, entonces en la contabilidad no aparece ese gastito reflejado y aparece con una tremenda utilidad que nunca existió, y vamos pagando impuestos o haciendo cosas para solucionar el problema que no siempre están bien, pero obedece a la ignorancia no saber que hay que guardar. El pago del IVA, de repente, cuántas veces la gente no empieza un negocio y no sabe ni siquiera que tiene que pagar el IVA. Y después hay temas ya más delicados, como las leyes laborales. Y las leyes laborales implican todo un sistema de protección que es perfecto, que está el sistema no es perfecto, pero que está perfecto que sea así para los trabajadores, en el sentido de, básicamente, tener que tener contratos, tener que dar cartas de aviso, tenerles que imponer en la AFP, tener ISAPRE, tener seguros de cesantía, hay un lote de cosas que obviamente los contadores pueden ayudar bastante en esa parte. Después lo que viene, ahora lo que vamos a ver un poco es un resumen de lo que hemos estado exponiendo, esto como una primera clase introductoria al tema del emprendimiento, que nuestro objetivo hoy día es llevar esto a un tema digital. La casuística, llevarla a videos y tratar de fomentar con este emprendimiento, esta clase pública respecto del emprendimiento, todo esto, ir recorriendo en el fondo ideas y cómo se han roto los paradigmas, estudiar cadenas de valor, identificar competencias, y bueno, abordar el emprendimiento de esa manera desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. ¿Por qué nos parece importante el punto de vista teórico? Porque muchas de las disciplinas parten un poco como al tanteo, al voleo, y resulta que se empiezan a formalizar, como se formalizó, por ejemplo, todo el tema de la economía, que antes no estaba formalizado, nos reúne, en el fondo creemos que tiene valor ir formalizando esto, ir encontrando, ir llevando a la normalidad cosas que de repente parecen tan raras, como que lo típico, hay como caricaturas para los emprendedores, que este siempre se equivoca, que este siempre vive soñando, pero resulta que es parte de la manera en que creemos que se aporta a la sociedad, y ese emprendimiento puede ser un emprendimiento con fines de lucro, sin fines de lucro, no distingue mucho el emprendimiento el hecho que lo sea o no lo sea. En general, cuando alguien está apasionado por su idea, lo que busca básicamente es hacer la realidad como un sueño, como un artista quiere pintar un cuadro, y eso es el enfoque del emprendimiento que tenemos nosotros y que vamos a estar recorriendo a lo largo de este curso de un semestre. Muchas gracias, es todo por hoy.